Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Soy el pastor Napoleón Moreno, quien en esta oportunidad quiero invitarles a participar del repaso de la lección de escuela sabática. Es una lección muy importante para la vida diaria nuestra y de nuestra iglesia. El título, la Biblia como fuente autoritativa de nuestra teología, de nuestras creencias, la base fundamental de lo que nosotros creemos, vivimos y practicamos. Y en esta oportunidad he invitado a 4 colegas que son pastores, estamos juntos en la trinchera, a quien tengo el agrado de poderlos presentar a ustedes. Una vez más, bienvenidos y que Dios pueda guiar y derramar su Santo Espíritu en esta mañana. Queremos empezar justamente teniendo una palabra de oración. Querido Dios que estás en los cielos, vamos a empezar el repaso de la lección y esperamos, oh Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe al compartir los principios fundamentales de estas verdades que hoy serán compartidas con nuestros hermanos y amigos. Derrama tu Santo Espíritu, danos sabiduría y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos colegas, bienvenidos. Tengo el agrado de presentar por mi lado izquierdo está el pastor Antonio López. Bienvenido a este pequeño programa y repaso la lección. Por mi lado derecho está el pastor Óscar Campos, a quienes también le agradecemos su participación en este repaso la lección. En la parte inferior de la pantalla tenemos lado izquierdo, pastor Augusto Martínez, a quien también bienvenido a este momento de repaso de la lección. Y en la parte inferior, lado derecho, el pastor Jorge Burgos, a quien también le decimos bienvenidos y muchas gracias a este momento tan importante como es del repaso de la lección. Queridos hermanos y amigos, hoy queremos empezar justamente recordando el tema de todo este trimestre va a estar basado en la palabra de Dios. Se ha visto ya algunos aspectos como la inspiración de la Biblia y ahora pues estamos analizando la Biblia como la fuente autoritativa de nuestra teología. Todas las iglesias argumentan que su fe, sus enseñanzas se basan en la palabra de Dios. Sin embargo, ya en el momento mismo, no prima la palabra de Dios como la fuente de inspiración, de enseñanza, de verdad, sino hay otros elementos que empiezan a resurgir sobre la Biblia. Así en esta semana vamos a analizar, y ya lo hemos estudiado, cómo es la tradición, cómo es la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia, por supuesto, como la base de toda teología y enseñanza. Por eso, en este momento queremos ya entrar en materia y pedimos al pastor Óscar Campos que nos ayude explicando qué aspectos de la tradición o qué iglesias de pronto ponen sobre la Biblia la importancia de la tradición. Pastor Campos, adelante y bienvenido. Muchas gracias. Un saludo para todos mis hermanos. Que tengan un feliz sábado. La tradición es algo que todos nosotros, querrámoslo o no, estamos involucrados.
A decir verdad, estos 5 aspectos que vamos a considerar en esta semana, todos tenemos que ver y todos somos influenciados por ello. De ahí que la pregunta que surge es: ¿a qué fuente otorgamos la autoridad suprema y final en materia de fe y práctica? Y entre ellas empezamos obviamente con la que me ha considerado a mí ampliarme un tanto con respecto a la tradición. Efectivamente, hay un par de iglesias que le dan una preponderancia suprema a la tradición, y es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y la Iglesia Ortodoxa, que vendrían, diríamos así, a decirlo, lo mismo. Permítanme ampliarle un poquito lo que el folleto menciona. El Catecismo de la Iglesia Católica dice así: la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Interesante, es la afirmación que dice. Pero explica el Catecismo que si bien la Sagrada Escritura es la palabra escrita, la tradición es la transmisión viva de la palabra de Dios confiada a la Iglesia. Dicho de otra manera, lo que está escrito, pero el magisterio, que así se llama obviamente a los que manejan la tradición y la enseñan, es otra cosa muy distinta. El cardenal James Gibson reconoce el hecho al decir que las escrituras solas no contienen todas las verdades que un cristiano está sujeto a creer, ni impone explícitamente todos los deberes que está obligado a practicar. Es una ambivalencia en que obviamente dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero sin embargo la tradición es la última palabra. En esa misma línea de pensamiento, el profesor católico John L. Mackenzie de la Universidad de Notre Dame, allá en París, en Francia, declara que la Biblia es la palabra de Dios, pero fue la iglesia la que pronunció la palabra. Es la iglesia la que le da la Biblia al creyente. Tiene la última palabra final. En otras palabras, para el católico, el buen católico, la tradición es la que prima. Pero en la lección, nuestro Señor Jesucristo mencionó algo sobre la validez o la no conveniencia de ciertas tradiciones que de pronto afectan nuestras creencias y nuestra práctica. ¿Qué puede decir al respecto, pastor? Bueno, él luchó obviamente desde su ministerio contra la tradición que los líderes religiosos en su tiempo habían impuesto. Por ejemplo, allí en Marcos, el capítulo 7, versículos 3, 7 y 9, que voy a dar lectura solamente a lo que me interesa para resaltar, los fariseos se aferraban a las tradiciones. Para ellos era más importante, evidentemente, el escrito está. Versículo 7 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No tiene validez absoluta, porque Cristo lo dice y lo afirma. El versículo 9 dice: invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, por guardar vuestra tradición. Es decir, no solamente en ese instante por el asunto del lavamiento de las manos, que no está mal, el sentido de higiene. En aquellos tiempos no había tenedor y cuchara y cuchillo, se comía con las manos, pues había que lavarlas por motivo de asepsia y todo lo demás, sino en otros aspectos relacionados al sábado, que ellos habían obviamente puesto más de 400 restricciones de qué hacer y qué no hacer el sábado. Y Cristo vino obviamente a magnificar la ley, vino obviamente a mostrar la voluntad del Padre, vino para que la Biblia cobre su primacía, su autoridad suprema en todo aspecto. Nosotros, hoy en la actualidad, decimos: no hay problema, no tengo problema con las tradiciones, tengamos cuidado.
debemos de saber distinguir entre la palabra de Dios y la tradición humana. Les voy a poner un ejemplito positivo. Recientemente ustedes celebraron la Semana Santa, ¿correcto? Una tradición es comer fanesca. Provecho. No hay problema. Eso es algo positivo. Está incorporada en nuestra sociedad, en nuestra forma de ser. ¿Ya? Llega el mes de noviembre y usted va a comer o tomar colada morada. Perfecto, no hay drama. Pero, ¿dónde está lo negativo, obviamente, de la tradición? Bueno, dentro de la sociedad nuestra que nos vivimos, si usted hace una romería, si usted hace una procesión, si usted va aquí a hacer penitencia y todo aquello, esa tradición choca contra la palabra de Dios. En el otro ejemplo positivo que yo puse de la colada morada, si usted va a llevar alimentos al cementerio para que el fallecido se sirva, ¿me entiende? No procede porque la Biblia tiene ya su posición clara e inequívoca con respecto al estado de los muertos. Yo diría... Pastor, entonces, ¿qué diríamos respecto a la tradición? En concreto, la tradición simplemente no es mandatoria. Cuando la tradición choca contra los principios establecidos de la palabra de Dios, son inválidos. Porque la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, tiene la última palabra. Muy bien, agradecemos al pastor su participación en este momento. Creo que esto aclara el panorama en el que como iglesia nos desarrollamos. No importa dónde estemos, dónde vivamos, siempre habrá tradiciones, costumbres de los pueblos, de la gente que nos rodea. Creo que cuando hablemos también de la cultura, vamos a ver que muchas de estas tradiciones son parte de la cultura de los pueblos. Y como iglesia, el Señor nos mandó a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y al enseñar la palabra de Dios, vamos a confrontar ciertas costumbres, ciertas creencias que no son más que tradiciones y que pueden chocar con un escrito está. De eso creo que el pastor Martínez nos ampliará un poco. Vamos a pasar al segundo punto. Pastor Burgos, gracias. ¿Qué podemos decir sobre cuando la experiencia, la vivencia, es más, en estos momentos hay muchas expresiones de otras denominaciones que dicen, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, el Señor me habló, son experiencias, ¿cierto? ¿Qué nos dice la lección sobre poner esas vivencias, esas experiencias sobre la palabra de Dios o hacer a un lado la palabra de Dios y guiarnos en la práctica solo por nuestras vivencias y experiencias? Adelante, pastor. Queridos hermanos, un feliz sábado. Otra fuente de interpretación tiene que ver con la experiencia. El evangelio no puede ser simplemente una teoría o una doctrina que no sale del papel. La teoría es poder en tanto en cuanto el verbo se hizo carne y dio su vida por cada uno de nosotros. Cuando la teoría se hace vida, cuando la teoría se hace experiencia, cuando parte de las emociones, de los sentimientos en el corazón, pero luego se convierte en una vivencia, en una experiencia de vida, es importante. Ahora, el cristianismo como tal tiene que ser gustado, el cristianismo tiene que ser vivido, tiene que ser sentido. Eso es una experiencia, eso es algo que tú sientes y que te lleva también a la acción, te entusiasma, te mueve. Ahora, la experiencia no puede ser el centro de nuestra fe. No podemos esperar que Dios nos hable
y quedarnos simplemente esperando, porque Dios ya me ha hablado a través de la Sagrada Escritura. Es importante que no puedo basar todo en la experiencia, porque hay experiencias que pueden ser traumáticas en la vida. De hecho, la vivencia que tenemos, el acercamiento que tenemos hacia Dios, es a través de nuestros padres. Si nuestros padres eran cariñosos, si eran amantes, si eran bondadosos, vamos a percibir a un Dios altamente comunicativo por esa experiencia de vida con mis padres. Pero si Dios era un Dios, lo percibo como un Dios castigador, es la misma experiencia que tuve en mi relacionamiento con mi padre. Entonces es muy importante pues comprender que la experiencia no puede ser una fuente interpretativa total en cuanto a la explicación de las Sagradas Escrituras. Ahora, pastor, discúlpeme, a ver si estoy comprendiendo bien. Significa entonces que si mis vivencias, mis experiencias, mis sueños, o hasta de pronto hasta alguna visión o alguna situación de esas, las he vivido, es mi vivencia, es mi experiencia, no puedo basar en eso una doctrina, una creencia, si es que esta está en contra de la palabra de Dios. Un ejemplo, yo he visto y he escuchado muchas veces que alguien murió y que se metió por un túnel y al final del túnel vio la luz. Basado en esa experiencia, decir la persona cuando muere no muere, sino que va al otro mundo. Y así afirman la doctrina de la inmortalidad del alma. O otras experiencias más, que anoche Dios me dijo que hay mucha gente en este mundo y que debemos exterminarlos. Y entonces empiezo a actuar en base a una vivencia, pero que está en contra de un escrito está, no matarás. ¿Estamos correctos ahí, pastor? Correctos. Es importante comprender que esa experiencia tiene que estar plenamente guiada por la palabra inspirada de Dios. Pongo el caso de un reverendo holandés, él se llama Klaas Hendriksen. Él escribe un libro que se llama Creyendo en un Dios no existente. Es un líder de una iglesia cristiana atea llamada Éxodo en Groningen, Holanda. Él expresa, Dios no es un ser para nada, es una palabra para la experiencia o la experiencia humana. En las ceremonias en que él actúa como líder en Holanda o en gran parte de Europa, pues sí, se cantan himnos, se ora, se lee algunos textos de la Biblia y él dice, no creo que haya sido un Dios, refiriéndose a Jesucristo, o mitad Dios. Creo que era un hombre, pero era especial porque sabía cómo vivir del amor, del espíritu que encontró en sí mismo. Él fundamenta todo su interpretación de la Biblia en experiencias, en sentimientos, en emociones, y eso está mal. Ahora, desde un punto de vista psicológico, debemos indicar que hay una percepción de la experiencia interior. Alport y Ross hablaban de una experiencia intrínseca de la religión, colocando a Dios como el centro de su vida. Y percibían precisamente a Dios como un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. El texto que bien determinaría esta experiencia interior es el que dice, amarás a Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Perciben a Dios de una manera relacional. En primer lugar, mi relación con Dios y luego mi relación con el prójimo, que es muy importante.
Y es muy bueno tener ese tipo de vivencia, de experiencia, porque quienes tienen a Cristo, a su palabra como el centro de su vida, pues se recuperan mejor de los problemas cardíacos, por ejemplo, tienen menos disfunciones maritales, mejores matrimonios, experimentan mejor satisfacción marital. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia que está centrada en la palabra del Señor. Por otro lado, los estudiosos de la religión hablan de una experiencia extrínseca que solamente busca el estatus de la religión. A ellos se refería Jesús cuando decía, estos son sepulcros blanqueados, ¿sí? Solamente tratan de pasarla bien. De hecho, este tipo de religiosidad es la que percibe a un Dios como un Dios castigador, a un Dios distante, poco comunicativo. Muy bien. Entonces, Pastor Campos parece que quería aportar algo y quizás, Sí, ¿qué decir también, Pastor, si usted nos puede ayudar allí? ¿Qué decir de las personas hoy? Hoy estamos viviendo un cristianismo que está poniendo mucho énfasis en la vivencia, en la experiencia, en el emocionalismo, en ciertas, dice, yo sentí como el Espíritu Santo descendió y empecé a hablar en lenguas y caen al piso y todas esas situaciones. Adelante, pastor. bueno, la Biblia es clara, nos da una advertencia en 2 Corintios 11, versículo 3 en particular, y voy a tomar las palabras propias de Pablo entrecortadas. Temo, al igual que Eva, que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que esos sentimientos, esas emociones, esas experiencias, al igual que obviamente con respecto a la tradición y las otras fuentes para interpretar las escrituras, vamos a decir así, y hacerlas parte de nuestra fe y de nuestra teología, no es confiable. Acuérdense de Eva, ahí está el ejemplo allí en la palabra de Dios para nuestra propia admonición. Hay que aprender a confiar en la palabra de Dios, incluso por encima de nuestra experiencia y deseos. Muy bien, muchas gracias. Pastor Burgos, ¿algo final que acotar? sí, justamente el texto que acabó de mencionar el pastor Campos tiene relación con el estudio de esta escuela sabática, ¿no? Nuestra experiencia tiene que estar fundamentado en un escrito está. Esa es la mejor fuente que nosotros podemos tener para guiar nuestras experiencias pasadas o futuras. Muy bien, muchas gracias, pastor. Creo que esto se está poniendo cada vez más interesante y creo que es muy importante, es la base fundamental para que nosotros podamos avanzar y crecer en nuestra vida espiritual como miembros de iglesia. Vamos al siguiente tópico, Pastor Augusto Martínez. La cultura, decíamos, es parte de los pueblos y nos encontramos, tenemos que ir a predicar a toda nación, tribu, lengua, pueblo. Y nos encontramos con ciertos pueblos con una cultura a veces un poco diferente a la nuestra, y ahí cómo encaja la palabra de Dios o prima la cultura. Adelante, pastor. Muy buenos días, mis queridos hermanos, un feliz sábado, apreciados colegas también en el ministerio, qué alegría compartir con ustedes esta mañana estas lindas enseñanzas y principios establecidos por la palabra del Señor. Permítanme tal vez iniciar con un concepto simple, sencillo. Si ustedes miran, conceptos sobre cultura son diversos, muchísimos, y a lo largo de la historia ha ido cambiando el concepto de la cultura. Sin embargo, este concepto es el que me llamó la atención. Dice, la cultura son el conjunto de normas que una sociedad agrupa y acepta y que se vuelve parte de su conducta y comportamiento. El folleto también mencionaba y tomaba una palabra. La cultura tiene que ver con esta palabra cultivar, ¿no? Desarrollar. Es interesante entonces tener el concepto.
Ahora, hay una palabra que se manejó también en la lección de esta semana, que era la contracultura. Ustedes recordarán la contracultura bíblica, ¿no? Nosotros necesitamos crear una contracultura bíblica positiva en la sociedad. ¿Cuándo? Inicialmente, podríamos nosotros decir que muchas culturas, ¿verdad?, tienen elementos perfectamente compatibles con los aspectos bíblicos, es decir, que no van a afectar en absolutamente nada con los principios bíblicos. Recordemos, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es una norma y lo que es un principio. Entonces, si la cultura no choca con los principios, lógicamente no existe ningún problema, como el ejemplo que puso el pastor Oscar, que en este caso en nuestro país. El problema es que cuando nosotros, ¿verdad?, o la cultura, tienen rasgos que hagan parecer algo diferente. Y aquí yo quisiera utilizar el texto bíblico de Isaías, del capítulo 5 y el versículo 20, que dice la palabra del Señor. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí viene el problema, ¿no? Entonces, cuando la cultura choca con los principios establecidos por Dios, es un problema y ahora necesitamos establecer una contracultura bíblica positiva en la sociedad. Pastor Campos, Pero, creo que quiere acotar algo. Adelante. No, yo no sé la mano, pero paso. Ah, muy bien. ok, Entonces, gracias, pastor. otro pastor, Pastor López, o algo respecto a la Bueno, cultura. déjame, ya que viste paso, algo positivo de la cultura, por ejemplo. Yo he visto de padres católicos devotos que le dan la bendición a su hijo. Papito, dame la bendición. Y los bendice. Lindo, es algo bueno. Pero hay aspectos negativos, como por ejemplo, que la sociedad es permisible para que se usen los aretes, ir al cine, etcétera, etcétera. Son aspectos culturales que obviamente chocan plenamente con esos principios claramente estipulados en la palabra de Dios y que el Hijo de Dios debe de seguir por encima, obviamente, de lo que la mayoría de las personas practican y creen. Nada más. Bueno, Una, para que el una pastor siga acotación, adelante. una Pastor acotación, Pastor Martínez. Napoleón. Sí, Pastor Jorge. Vivimos una cultura de la ausencia de Dios. ¿A qué se refiere esto? Hay un teólogo que es Pagola y dice, porque lo verdaderamente alarmante no es que haya momentos o épocas en que una persona creyente se aleje más o menos de su referencia a Dios temporalmente, sino que sea una postura permanente en su vida. Esta es la cultura de la ausencia de Dios. Personas que se dicen cristianas, entre comillas, viven sin el consejo de la palabra de Dios, sin la comunión con el Señor. Es lo que se llama la cultura del nuevo ateísmo, que no es una clara negación de Dios como podrían afirmar los ateos. Es un Dios muerto en la vida de los seres humanos, que hay que enterrarlo en el recuerdo. Dios queda desplazado, queda inutilizado, atado de manos, como lo hicieron los que apresaron a Jesús. Es el gran marginado que no cuenta, que no interesa, que molesta y que hay que olvidar. El hombre creyente deja su creencia estacionada y ya no le importa. Esa es la cultura de la ausencia de Dios, o es el nuevo ateísmo de la época actual. Muchas gracias, Pastor Martínez. Continúe. Muy bien, entonces, tal vez retomar un aspecto muy importante. Tenemos que recordar, nosotros tenemos que trasladarnos al momento cultural en que se dio la Biblia, ¿no? Para poder entender muchos textos bíblicos, saber en qué medio cultural se dio aquello. Y por eso tal vez nosotros podemos recordar siempre este concepto, ¿no? Todo rasgo cultural debe evaluarse con la Biblia. Y finalmente, la Biblia es la que tiene que prevalecer, ¿no? Si algo de estos rasgos culturales erróneos, equivocados. Ahora, yo simplemente voy a poner un ejemplo bíblico
Y luego entonces quiero también leer un pasaje del Espíritu de Profecía. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 6 dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, recalcó mucho el hecho de que él no estaba dispuesto a discutir, a pelear, porque simplemente tiene que hacerse la prueba a través del texto bíblico. Entonces el versículo 16 dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, ¿no? Permita, página 301, habla del caso de Pedro, y dice, Pedro habló con Cornelio y con los que se hallaban reunidos en su casa, con hombres de los judíos, que se consideraba ilegal que se relacionaran socialmente con los gentiles, y que ello implicaba contaminación ceremonial. No estaba prohibido por la ley de Dios, pero la tradición de los hombres había hecho de eso una costumbre imperativa. Y viene ahora la parte central, permítame, con esto finalizo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Aunque Dios había favorecido a los judíos por encima de todas las naciones, si rechazan la luz y no vivían de acuerdo con su profesión de fe, no serían más estimados por él que otras naciones. Los gentiles que, como Cornelio, temían a Dios y practicaban justicia y vivían de acuerdo con la luz que tenían, eran bondadosamente considerados por Dios, quien aceptaba sus sinceros servicios. ¿Verdad? Entonces, la cultura no tiene que alejarnos de ninguna manera. Obviamente, el Señor estaba mezclado, se acercaba con las personas que para ese entonces eran indeseables. Nosotros somos llamados también a poder atender las necesidades, acercarnos a las personas, pero el momento que choque con los principios es ahí donde la Biblia tiene que prevalecer. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que esto es algo tan importante porque muchos de nosotros trabajamos en provincias donde tenemos diferentes pueblos, razas, lenguas y por ende diferentes culturas, diferentes costumbres. El gobierno también ecuatoriano ha favorecido mucho mantener la cultura indígena, quichua, con sus folclor, con sus atuendos, con todas sus costumbres. Y entonces cuando ellos vienen a la iglesia, y la iglesia pues se basa en las normas bíblicas, como que ahí tenemos un pequeño inconveniente que choca un poco sobre todo ciertas prácticas, ciertos atuendos, ciertas vestimentas, en fin, ¿no? Pastor López, de pronto usted ya trabajó en este distrito, ¿cómo enfrenta la iglesia esta situación? Adelante, pastor, no lo escucho. Está apagado su micrófono, préndalo, por favor. Ahora sí. Bueno, gracias. Estamos aprendiendo acá. En primer lugar, quiero saludar a cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando y también a nuestros colegas. Y bendito sea el Señor que nos permite a través de este medio poder reunirnos y tener un diálogo sincero, abierto, pero guiado, fundamentado por la palabra de Dios, ¿no? En cuanto a la pregunta que el pastor Napoleón me menciona, vale decir que nosotros en este momento, gústenos o no, estamos en un tiempo en el cual el paganismo está siendo revivido. Y los diferentes gobiernos que toman posiciones para, entre comillas, salvaguardar la cultura de los pueblos, sin darse cuenta, están contribuyendo a ese resurgimiento del paganismo, ¿no? Entendemos que hay prácticas, que hay costumbres, que hay tradiciones, que hay experiencias que son completamente válidas, pero nosotros todos los que, por lo menos quienes nos consideramos cristianos y más especialmente adventistas del séptimo día, nunca debemos dejar de lado lo que la palabra de Dios afirma en cuanto a A o B asunto. Creo que esto es muy importante.
Si nosotros podemos comprender eso, entonces podremos manifestar en ese sentido un espíritu de convivencia donde las normas no están, como decía el pastor Augusto Martínez, donde las normas no contradicen los principios. Pero si las normas contradicen los principios, entonces estamos ya en otro lado. Permítanme quizás hacer un ejemplo un tanto exagerado. Hay pueblos aborígenes que culturalmente andan absolutamente desnudos. Por ejemplo, su pene anda sostenido solamente de una piola. Entonces, ¿qué tal que bajo el pretexto de la cultura, entonces viene a nuestra iglesia así de esa manera? O se presente un movimiento social de esa manera, ¿no? Entonces ahí estamos encontrando que sin darnos cuenta, estamos atentando contra principios de moral, ¿no? Eso en cuanto a la pregunta que el pastor Napoleón Moreno ha planteado para mi persona. Muchas gracias, pastor. No se me vaya porque usted No me va a compartirnos el otro elemento que a veces prima para la interpretación de la Biblia, para el establecimiento de creencias, doctrinas, y ese elemento es la razón. Muchas veces se dice que la Biblia fue escrito por gente ignorante. Y ahora pues vivimos la era de la razón, donde ya somos superiores, somos estudiados, muchos son magíster, otros son doctores, PhD, sí, y por lo tanto la razón, Dios nos ha dado conocimiento bíblico, científico, y por lo tanto eso es lo que debemos seguir. ¿Está usted de acuerdo con eso? Pues antes de afirmar si estoy o no de acuerdo con eso, creo que es muy importante. Siento que Dios nos ha dado a todos la facultad de pensar y hacer, ¿no? Ustedes saben que la individualidad consiste en eso, en la facultad de pensar y hacer. Pero antes de entrar a responder si estoy o no de acuerdo con este punto, y habiendo recalcado lo que ya mencioné hace un momentito, vale que pensemos un poquito. Razón. ¿Con qué podemos asociar nosotros la palabra razón? Podemos asociarla con la palabra razonar. Podemos asociarla también con reflexionar. Además también con pensar. Y en ese contexto viene lo que ya afirmé hace un momento. La individualidad es la capacidad de pensar y hacer. Esto en cuanto a lo que tiene que ver de dónde viene y con qué podemos asociar la palabra razón. Pero aquí viene algo que es muy importante de comprender y que todos necesitamos ser totalmente respetuosos y colocar el puesto en el que realmente estamos y no salirnos de ese puesto en el cual nos ha tocado vivir, digo, siglo XXI en este momento. La razón, cuando las personas quieren darle a la razón un valor absoluto para que se levante en calidad de juez para determinar qué es verdad, qué no es verdad, entonces está tomando una posición de Dios. Y al tomar la posición de Dios, entonces está tomando una posición absoluta. Y la razón no puede ser absoluta, por una simple y muy sencilla razón. Porque el ser humano, en cualquier época de la historia, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro, jamás va a disponer del conocimiento absoluto. Ciertamente, si nosotros miramos un poquito hacia atrás, no vayamos muy atrás, siglo XX nomás, ¿no? En el año en que yo nací, la década del 60, no disponíamos del conocimiento para usar esta aplicación que estamos usando en este momento, el Zoom. Entonces, si yo en ese momento tenía la posición de que la razón es absoluta y puede erigirse en calidad de juez de todas las verdades, entonces en ese momento yo estoy actuando con arrogancia. Y en consecuencia, el paso del tiempo demuestra la torpeza de ese razonamiento. En consecuencia, ¿por qué? Porque no tenemos el conocimiento absoluto. No hay ningún ser humano aislado o en conjunto que haya llegado a tener el conocimiento absoluto. Es más, si somos bien honestos y sinceros, debemos de reconocer
que somos ignorantes en muchísimas cosas de nuestro propio pasado. Somos ignorantes de todas las cosas que están sucediendo en el presente. Y somos mucho más ignorantes de cosas que tienen que ver con el futuro. La enorme cantidad de descubrimientos que se están haciendo en este momento, donde vez tras vez se lanza una teoría y después se dice que no, que se ha descubierto que no es así, ¿no? Y cuando uno se empieza a buscar este tema del conocimiento, uno percibe que en realidad los científicos cada vez están que levantan una nueva teoría, elaboran una nueva hipótesis para finalmente después de decir no estamos, por lo menos aquellos que son honestos, ¿no? Entonces, en ese contexto particular, la razón no puede ser de ninguna manera una fuente confiable para que pueda levantarse como autoridad para decirnos si nosotros podemos o no elaborar en base solo a ella nuestra teología. Más bien, nuestra teología tiene que estar fundamentada absolutamente en la palabra de Dios. En un escrito está. Esto no quiere decir que echamos por tierra el razonamiento, pero el razonamiento nuestro tiene que ser sujeto, tiene que ser sometido a Dios. ¿Por qué razón? Porque desde que el ser humano cayó en pecado, todo su ser quedó cautivo de las tinieblas, quedó entenebrecido. Efesios 4:18, que el entendimiento de toda criatura aquí en la tierra se encuentra entenebrecido. ¿Y quién reina, quién gobierna en ese entendimiento? Todo pensamiento, razonamiento, que lo llevemos cautivos a Cristo. Si nos está diciendo que llevemos cautivo todo nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, cautivo a Cristo, la implicación es que hemos estado cautivos en todos nuestros pensamientos a Satanás, al diablo, a Lucifer. Entonces, por lo tanto, necesitamos ser liberados de esa esclavitud que tienen nuestros pensamientos, nuestro razonamiento. No en vano, por eso, en la misma Santa Biblia, afirma claramente, por ejemplo, en el libro de 10, versículo 16, en el capítulo 8, versículo 10, y en Jeremías 31, 33, lo dice claramente, Dios, en el contexto del nuevo pacto, cuando la persona nació de nuevo, cuando nace de lo alto, cuando nace del Espíritu, cuando nace de la mente de Dios, entonces dice, pondré mis leyes en sus corazones y escribiré mis mandamientos en su mente. Porque mientras tanto, su entendimiento está completamente distorsionado. Y solamente cuando el ser humano se vuelve a Cristo, se le quita el velo y puede entonces entender cuán torpe ha sido. Necesitamos, por la gracia de Dios, aprender a ser humildes y dejar ese espíritu arrogante donde le damos a la razón una posición que ni la misma razón se permitiría tenerla. Muchas gracias, pastor. No hay duda de que una mente sin la dirección de Dios, sin la dirección del Espíritu Santo, puede ocurrir lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 19 en adelante. Me permito leerlo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Llegamos a la parte casi ya final, que es el tópico más importante, como es la Biblia como la base fundamental de toda enseñanza, de toda doctrina, de toda creencia, de toda fe. Esa es la norma. Y vamos a ver, mis queridos hermanos y amigos, de acuerdo a lo que hemos analizado hasta el momento, que la tradición tiene su lugar, que la experiencia como fruto del estudio de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo se traduce en una vivencia, en una fe práctica. También podemos ver que la cultura tiene su importancia, sobre todo para poder interpretar la Biblia de una manera correcta, tomando en cuenta costumbres, creencias, porque la Biblia básicamente se escribió en dos idiomas, dos culturas diferentes, la cultura hebrea, la griega, y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta, pero nunca que prime eso sobre un escrito está. Hemos visto también que la razón guiada por el Espíritu Santo, en un sentimiento de humildad, como Cristo dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si es de Dios. Lo que significa que el Espíritu Santo debe guiar nuestra mente, nuestros pensamientos, para poder llegar al conocimiento de la verdad. Ahora sí quisiera, queridos colegas, que aportemos la Biblia como la base fundamental. Si no hay una norma, si no hay una guía universal, como alguien dijo, el que no sabe a dónde quiere ir, cualquier bus le sirve. Aquí en esto no es que todos los caminos conducen a Roma. El Señor puso un solo camino y es escrito, está. Cristo confrontó. Él también se desarrolló en un tiempo donde había una diversidad de pensamientos, culturas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, los publicanos, y inclusive entre fariseos y saduceos tenían posiciones a veces opuestas y creencias opuestas, pero Cristo siempre dijo, erráis, porque están desconociendo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Ahora sí, a ver, empecemos por Pastor Campos. Déjame leer un pasaje bíblico y poner un ejemplo contundente. Romanos capítulo 15, el versículo 4 es muy claro. Porque las cosas que se escribieron antes, es decir, que están registradas en la Sagrada Escritura, en aquel tiempo estamos hablando del Antiguo Testamento, hoy Antiguo y Nuevo Testamento juntos, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Con este pasaje le pongo un ejemplo categórico. José, el hijo de Jacob, por ser explícito, esclavo en una cultura distinta a la que él creció en Egipto, tenía que obedecer a su amo, administrar todo lo correspondiente a su función. Vino una dama, la jefa, la experiencia, las emociones, los sentimientos, servida en bandeja. Era lo normal en aquel tiempo. Era permisible. No había nada de malo. Era legal, era
todo lo que uno puede razonar y pensar, efectivamente, eso es así. Pero ¿cómo reaccionó José? Simplemente dijo, ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Porque el principio era explícito, no cometerás adulterio. Frío, no había más que hacer, salió corriendo. Y esa es la misma posición que nosotros debemos tomar en cualquier otro aspecto de nuestra vida, con respecto a la tradición, a la experiencia, a la cultura, a la razón. La Biblia tiene la primacía por sobre todo. Hoy, algo que como iglesia tenemos que confrontar a diario son la unión libre, donde la unión de hecho, eso está primando en nuestra sociedad. ¿Qué podemos decir? La Biblia ha cambiado, el adulterio ya no es tan pecado, tan pecaminoso si todo el mundo lo hace. Las relaciones prematrimoniales, el amor libre es el pan de cada día. El término novio hoy, a mí cuando escucho es mi novio, lastimosamente nuestra sociedad, novios con derecho, otros dicen son marinovios, Pareja. marido pero que todavía sigue como novio. ¿Qué poder decir? ¿Qué papel juega la palabra de Dios? ¿Es que acaso los principios bíblicos, la Biblia perdió su significado, su valor para establecer esas normas, esos principios que como iglesia no tenemos a dónde perdernos? A ver, Pastor Martínez o Pastor Burgos, ¿qué podemos decir de esto? Quisiera hacerme eco de un teólogo que indica que el mayor peligro de nuestro siglo es la religión sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo y su palabra, el perdón sin el arrepentimiento, la salvación sin la regeneración. Un cristianismo sin Cristo y su palabra está produciendo creyentes vacíos, sin identidad, atraídos por el mundo, carentes de compromiso, practicantes de una religión sin el ingrediente principal que la hace única y singular. ¿Cuál es ese ingrediente único y singular? Es el estudio de la sagrada palabra de Dios. Ahora, es importante comprender que, como dice la sierva del Señor, que Dios habla a nuestro intelecto, habla a nuestra mente a través de su palabra. El Espíritu de Dios graba los preceptos de su ley en nuestro corazón, expone el error, expulsa el pecado del alma. En una sociedad en la que se relativizan todos los principios, no hay absolutos, solamente hay, pues, creencias relativas. Todo está de manera subjetiva, basado en lo que yo pienso, lo que me gusta, lo que me causa placer o displacer. El Señor dice, no, hay una regla absoluta que expone el error, que expulsa el pecado del alma y que es la palabra de Dios. Es importante comprender también que Dios se vale de libros de texto. Estoy aquí con el libro La Educación. En la página 77 dice, hay 4 libros de texto mediante los cuales Jesús siguió el plan divino en lo relativo a su educación aquí en la tierra. ¿Cuáles son esos 4 libros de texto? Número 1, el trabajo útil. Número 2, las sagradas escrituras. Número 3, el libro de la naturaleza. Número 4, las vicisitudes de la vida. Son 4 libros llenos de texto para todos los que buscan con manos abiertas, manos dispuestas, un corazón abierto y un corazón compasivo. El Señor nos dé especialmente ese sentir que hubo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Augusto Martínez, yo lo veo pensativo. ¿Qué puede aportar con este último tópico la Biblia como la única norma de fe y práctica del cristiano sobre el cual debemos fundamentar nuestra fe, nuestras creencias?
Como iglesia adventista tenemos 28 doctrinas, no fruto simplemente del razonamiento de las tradiciones y eso, sino principalmente basado en un escrito está. Adelante, pastor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pensaba yo en una frase que ustedes van a recordar, que siempre hemos aprendido desde pequeños, ¿no? La iglesia adventista del séptimo día debe seguir siendo conocida como la iglesia del libro negro, dijo alguien por ahí, ¿no? Es decir, de la Biblia, ¿no? Libro del pueblo. No hay otra manera. No podemos darnos la vuelta, ¿no? Es decir, tiene que, como coincido con mis compañeros, tenemos que elevar la norma siempre, el principio, lógicamente, bajo un escrito está. Es el momento que nosotros colocamos cuando la cultura y la Biblia, no hay ningún problema. El problema es cuando la cultura quiere sobrepasar o ponerse sobre la Biblia, entonces ahí viene el problema. El principio tiene que estar basado en las Sagradas Escrituras. No hay otra forma, ¿no? Y para nosotros la Biblia es la base fundamental, ¿no? No hay razón, no hay cultura, no hay tradiciones que puedan sobrellevar al aspecto bíblico. Y a ese conocimiento nos va a llevar, lógicamente, el Espíritu Santo, quien fue el que nos transmitió las Sagradas Escrituras también. Muy bien, Pastor López, sus últimas palabras. Estamos llegando ya al final de este repaso a la lección, así que su contribución. Bueno, gracias. Bueno, siendo que el tema de esta semana para nosotros ha sido la Biblia como la fuente de autoridad de nuestra teología, creo que necesitamos dejar de darnos las vueltas y debemos de aprender a mirar al Señor Jesucristo. ¿En qué fundamentó el Señor Jesucristo su teología y su praxis? Jesucristo toda su teología la fundamentó en un escrito está. Y en todas sus confrontaciones el Señor Jesucristo siempre preguntaba, ¿qué está escrito? ¿Cómo En lees? la palabra de Dios. ¿Cómo lees? ¿Qué dicen las Escrituras? Escrito está, ¿no? Entonces, el fundamento de toda nuestra teología y de nuestra praxis solo y únicamente puede y debe ser la Santa Biblia. Si obramos fuera de esto, gústenos o no, no somos cristianos. Y Jesús dijo claramente, el que no está conmigo está en mi contra. Muy bien, muchas gracias, Pastor Campos, como que le vi levantar un dedito por ahí. Sí, solamente un minuto nada más. ¿Cuál de todas estas fuentes tiene la última palabra y la máxima autoridad? La Todo el Biblia. mundo va a decir la Biblia. Correcto. Algunos la leen selectivamente, otros la leen un poco más, otros la tienen de adorno. Pero es completamente diferente permitir que la Biblia, a través del ministerio del Espíritu Santo, impacte y cambie la vida. Por eso Elena de White, en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 38, página 651, dice, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Amén, muchas gracias. Esa es, a ver, Pastor López. Por esa misma razón fue que hace un momento en la parte que me tocó exponer es, ¿qué es individualidad? La facultad de pensar y hacer. Si solamente afirmo intelectualmente que la Biblia es la palabra de Dios, pero no llevo a la práctica, no hago lo que dice la palabra de Dios, estoy frito. Muy bien. Entonces, la experiencia debe ser el resultado del estudio de la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo. La razón tiene su valor si esa mente es guiada también por el Espíritu Santo. Las tradiciones tendrán su valor en la vida diaria del cristiano siempre y cuando no vayan en contra de los principios fundamentales de la Biblia. Y la cultura también, si esa cultura no va en contra de principios fundamentales bíblicos, aportan para el diario vivir de la humanidad y la sociedad. Como iglesia adventista que nos movemos en
diferentes pueblos, naciones, tribus, culturas, lenguas y pensamientos, siempre la Biblia es la que debe guiar nuestro caminar, nuestro accionar, nuestra predicación, nuestra vivencia, nuestra experiencia para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y para terminar la predicación del Evangelio, y Cristo vuelve pronto. Muchas Amén. gracias, queridos pastores. Queremos terminar con una oración. Oremos por nuestros hermanos que hoy, ante esta situación, están pasando situaciones y también en algunos casos está tocando la puerta la nefasta muerte, pero si morimos en Cristo, morimos con esperanza. Pastor Amén. Campos, nos guía en oración, por favor. Señor y Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, el mundo y la iglesia etapas que irán en aumento conforme pase el tiempo. Eso lo sabemos porque tú lo has revelado en tu palabra. Que pongamos nuestra fe absoluta en la palabra de Dios. No solamente en un asentimiento intelectual, sino al permitir que el Espíritu Santo obre y cambie, transforme nuestra vida, nuestros pensamientos para hacer tu divina voluntad. Amén. Que podamos, Señor, perseverar. Podamos, Señor, seguir luchando por nuestra fe. Y que, Señor, podamos compartir estas buenas noticias del Evangelio que tú has dado a tu pueblo y que están en tu palabra con certeza y autoridad. Amén. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, nuestras familias. Tú eres nuestro consuelo y esperanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos colegas y hermanos. Un feliz sábado. Disfrutemos de este día de reposo. Que el Señor los bendiga. Feliz sábado. Feliz sábado. Dios les bendiga. A ver, déjenme terminar de parar la grabación.